Mucho gusto, mi nombre es Carlos Andrés Gómez, yo soy egresado del programa de Ingeniería Eléctrica. Actualmente también soy estudiante de la maestría en Ingeniería Eléctrica. Eh, este espacio académico está convocado desde los ciclos de estudio que se han venido convocando desde la decanatura de la Facultad de Ingenierías en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, con la intención de que podamos avanzar en la comprensión de todos estos temas que han venido revolucionando la industria y la academia en estos últimos tiempos. El día de hoy nos va a acompañar el profesor Delany Ramírez. El profesor Delany es profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Delany es ingeniero industrial, también es magíster en investigación de operaciones y estadística. Delany trabaja también para la dependencia de planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira. En diferentes ocasiones y contextos ha hecho diversos estudios y análisis de datos, y el día de hoy vamos a hablar sobre los diversos modelos de regresión que existen, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, y cómo estos modelos de regresión pueden ser utilizados en diversos contextos y espacios sociales, económicos o de la aplicación de la ingeniería misma. Entonces, para continuar, vamos a recibir un saludo por parte del decano Alexander Molina y daríamos paso a la apertura del espacio por parte del profesor Delany. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Muchas gracias, ingeniero Carlos Andrés, y agradezco inicialmente al ingeniero Delany por el espacio que nos dedica. Los modelos de regresión son bastante utilizados en el campo científico y en ingeniería, por supuesto, porque después de que nosotros hacemos los experimentos, obtenemos la información, empezamos a construir los modelos de sistemas complejos o de sistemas que apenas estamos diseñando. Por otro lado, hay una situación, y es que en ciencia de datos nosotros tenemos la oportunidad de recopilar muchísima información que nos permite en algún momento validar algunas hipótesis, pero que posteriormente nosotros empezamos a tratar de hacer algunas aproximaciones o algunas inferencias, y esto lo podemos lograr solamente si somos capaces de construir algunos modelos. Todos estos modelos o toda esta cantidad de datos pueden tener ciertos comportamientos típicos. Nosotros, la obsesión de los ingenieros también tiene que ver con modelar esos comportamientos que se presentan en la realidad, y ahí es donde aparece la regresión, y muchas veces la regresión lineal es la que nos da la mano o lo que nos da el punto de partida. Pues bueno, los modelos de validación o más bien en esta regresión, donde tenemos la posibilidad de verificar si estamos haciendo un buen ajuste o no, pues en eso tenemos lo básico, que es el R cuadrado, pero hay muchos otros más elementos. Pretendemos con estas charlas profundizar en ese sentido, y también sobre todo tejer comunidad desde la parte del manejo de ciencias de datos, de manejo de datos y de eventos de la naturaleza, con charlas como la que nos ofrece el ingeniero Delany. Muchísimas gracias, profe Delany, ingeniero Delany, muchísimas gracias, ingeniero Carlos Andrés, y muchísimas gracias sobre todo a los asistentes a esta maravillosa actividad que seguro van a disfrutar. Continuaremos invitándolos, y esto, como digo, sobre todo para construir comunidad científica desde la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias y un saludo de parte o desde la decanatura de la Facultad de Ingenierías. Que disfruten la conferencia y adelante, ingeniero Delany. Ingeniero, primero que todo, muy buenas noches a usted, a Carlos Andrés y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Yo espero que lo que vengo a mostrarles realmente pues pueda, así sea un poquitico, llegar a clarificar ciertos conceptos sobre regresión. Yo sé que los modelos de regresión pueden parecer como
el punto de entrada al mundo digamos, como del modelamiento. Generalmente es el primer modelo al que uno se enfrenta cuando hace modelamiento. Pero también hay que decirlo que es pues como la base o es el framework para otros muchas metodologías. Incluso se utiliza para la imputación de datos cuando tenemos datos atípicos. O sea, realmente hay una gran serie de aplicaciones, no solamente para hacer una especie de pronóstico. Antes de continuar, quiero verificar que sí me están escuchando bien. Gracias, Santiago, muy amable. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Yo voy a dividir la charla como en dos momentos. Hay un momento en el que quiero partir de una presentación, pero también quiero como que podamos entrar en algunos elementos prácticos para que no nos quedemos solamente en una parte conceptual. Pues la idea es que pues no sea como solamente como una clase, pues la idea es que pues podamos ver que esto un poco pues en funcionamiento y en acción. Pero sí es importante pues partir de unas bases pues que nos ayuden pues luego a ahondar los elementos que vamos a hacer en la parte práctica. Entonces, yo quise iniciar, pues, digamos que muy en el nombre del ciclo de conferencias que estamos teniendo, pues, que es la ciencia de datos. Y, pues, es un término que hoy en día, pues, está muy en el auge. Digamos que hace 10 años uno no escuchaba hablar tanto de la ciencia de datos, pues, no era un trend cuando lo buscábamos en los buscadores, ¿cierto? Hoy en día sí, y yo creo que es importante no olvidar que todo parte de la estadística. Digamos, yo en otras charlas donde he estado más de asistente y hablaba con el decano en las conversaciones que teníamos en algún momento con Alexis, que nos habló mucho de visualización de datos, hablábamos de cómo hacemos para no dejarnos voy a decirlo de una manera muy coloquial, meternos el dedo en la boca con el tema que el Big Data, que el tema que el Machine Learning, que la inteligencia artificial, porque realmente hay que entender que estos son modelamientos y que todos estos modelamientos también parten de unos modelos estadísticos, y son modelos estadísticos que muchas veces son clásicos. Pues los modelos de regresión tienen bastante tiempo pues, en la literatura. ¿Qué ocurre? Y es que hoy en día, pues con el poder computacional que tenemos, con el acceso a fuentes de información, digamos que ya hasta tenemos que coger con pinzas qué información vamos a utilizar, porque ya hay tanta información, ya hay tantos datos en la nube, que ya hoy en día, antes es mirar qué información nos sirve. Ya antes era el problema de que no teníamos datos, no teníamos registros o conciliación, y ya tenemos es demasiado, ¿cierto? Pero realmente detrás de esto pues siempre vamos a tener unas técnicas que llevan mucho tiempo. Y digamos que lo que hizo el auge del poder computacional es como colocar nuevamente en la conversación todas estas técnicas, pero pues ya porque las podemos utilizar, las podemos programar incluso para que se interrelacionen entre ellas y que realmente podamos pues sacarle como más jugo que antes. Pero pues no podemos olvidar que realmente pues terminamos en los modelos de estadística, en los modelos de ingeniería pues, que estudiamos en los diferentes programas académicos que tenemos en la universidad. También pues esto es muy similar, pues porque siempre usas la máscara y pues el machine learning, y realmente pues después mantenemos que no es estadística, no, dejémosla como estaba. Pero no podemos olvidar de que detrás de eso tenemos como un tema de estadística, y pues la estadística pues también tiene modelos muy bonitos, modelos que nos dan información, nos permiten sacar conclusiones, pero a su vez los modelos estadísticos tienen una serie de supuestos que no podemos olvidar, y yo creo que es un error que no podemos cometer. Y uno lo observa mucho en el campo práctico. En el campo práctico uno a veces por el afán de llegar a una conclusión, a un resultado, uno termina saltándose los supuestos, y muchas veces los supuestos lo están invalidando el modelo a uno y uno no se ha dado cuenta. O incluso podrían la revisión de los supuestos podrían hacernos llegar a un modelo incluso mucho mejor, pero nos saltamos ese paso, y eso es algo que no podemos olvidar. Entonces, esta se va a saltar. Entonces, toda esa introducción yo la quería dar porque, si bien el modelo de regresión lineal es una herramienta que de pronto usamos, el modelo más simple de la regresión lineal es la interpolación de dos puntos.
y la utilizamos todo el tiempo. Cuando, digamos en mi época de estudiante, cuando veía termo, yo me acuerdo de esas tablas de presión, temperatura, y uno era, bueno, necesito el punto de la mitad, ¿cómo hago? Entonces la interpolación. Y la interpolación termina siendo un modelo de regresión lineal simple con 2 puntos, ¿cierto? Entonces, no olvidar que esto incluso lo hacemos en el día a día de una manera frecuente y sin tener pues como de conciencia de que lo estamos haciendo. O muchas veces con conciencia, pero pues no vamos allá a mirar realmente qué está pasando con el modelo. Aquí tengo este gráfico es el famoso set de datos de IRIS. Incluso lo traje pues porque muchos lo podemos conocer. Generalmente uno ya está familiarizado cuando estudia estos temas, que con el set de datos de diamantes, con el de pingüinos, con el de IRIS, que son de las flores, o el de MT-Cars, que es el de los automóviles, que también lo vamos a mirar ahorita más tarde. Y lo traje justamente pues para mirar que pues como lo conocemos y podemos revisarlo, cómo podemos operar acá. Si ustedes ven esa nube de puntos, uno puede empezar a ver que hay patrones que uno puede modelar. Entonces, digamos, bueno, mira si puedo colocar un lapicito por acá, ¿sí? Yo podría, para el caso de cetosa, que son los puntos rojos, pues aquí yo veo que esto tiene un comportamiento. Ahí disculpan la línea recta que no me quedó tan perfecta. O si miro los datos verdes, también podría tener ese comportamiento, o los datos azules también tendrían que tener este comportamiento. Ahí podríamos hacer tres modelos de regresión lineal simple diferentes con ese conjunto de datos, separándolos por sus categorías. O incluso, yo podría hacer un modelo de regresión que tuviera en cuenta las categorías y solamente construiría uno. O sea, ahí son modelos totalmente diferentes, pero realmente, ¿qué es un modelo de regresión? Pues lineal simple, pues es un modelo que tiene 2 parámetros. Un parámetro que es el intercepto con el eje Y tenemos una pendiente, que es la tasa de crecimiento o la tasa de decrecimiento de esa recta. Y es la recta que mejor se acerca a los puntos. Entonces, para poder nosotros estimar estos valores, que es el valor de estimación del B0, que es este intercepto, y el del B1, que es esta pendiente, pues nosotros podemos utilizar diferentes métodos. Pues podemos utilizar el método del gradiente, o podemos utilizar el método de cuadrados ordinarios o el método de los mínimos cuadrados. Pero pues realmente, ¿por qué se llama el método de los mínimos cuadrados? Entonces voy a permitirme pasar aquí a un Jamboard que tengo aquí abierto. Y quiero mostrar rápidamente esto. ¿Por qué? Porque digamos que porque yo le coloqué la charla más allá del R cuadrado, pues tengo que llegar a qué es el R cuadrado antes de poder pues decir que va más allá de eso. Y disculpen si de pronto el tema ustedes ya lo conocen, pero pues va a ser muy rápido. Entonces, digamos que yo lo que tengo es un plano cartesiano donde yo puedo tener un conjunto de datos de este tipo, y yo quiero hacer como un modelo que me permita estimar eso. Entonces yo lo que estoy buscando, como les decía, es una línea recta que me permita acercarme a esos puntos. Pero para poder hacer eso, pues yo tengo que estimar esos parámetros. Entonces resulta que yo podría tener infinitas líneas para tratar de hacer esa estimación, ¿cierto? Pero resulta que es que solamente hay una línea entre todas las líneas que me permite llegar a estar lo más cerca posible de todos los puntos. Y por eso es que nace el concepto de los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque digamos que si yo tengo esta ecuación que me habla de la línea recta, entonces yo podría decir qué tan alejada está esa línea recta que yo estoy estimando del punto observado. Entonces, si yo me voy hacia acá, pues yo tendría una distancia, que ese es el error. Y esa distancia también la tendría hacia acá. Y la tendría para cada uno de estos puntos. Entonces, pues ahí yo puedo tener una medida del error. ¿Qué ocurre? Que como hay unas magnitudes que son positivas y otras magnitudes que son negativas, pues hay 2 formas de yo quitarme ese problema de encima: o le saco el valor absoluto o lo elevo al cuadrado. Entonces, digamos que si nosotros optamos por elevarlo al cuadrado, lo que terminamos obteniendo
es que tenemos unas áreas, y esas áreas pues me representan ¿qué? El error que estoy teniendo con mi línea recta frente a cada uno de esos puntos. Entonces, ¿por qué se llama el método de los mínimos cuadrados? Porque yo lo que estoy terminando haciendo es minimizando esos cuadros. Estoy minimizando esos cuadros para que tengan la menor cantidad de área posible. Y solamente hay una recta que garantiza eso. Entonces, para eso traje por aquí un aplicativo que me gustó, que es este. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo yo podría empezar a jugar con los valores del intercepto y de la pendiente. Y si yo muestro el residual, noten que a medida que yo muevo esto, ahí podemos ver cómo se van formando esos cuadrados. Pero noten que hay cuadrados pues que la cantidad de la suma de todos esos cuadrados es muy grande. Entonces, ¿cuál es la línea que está más cerca? Pues hay una línea que es la línea óptima. Y entonces, si yo coloco aquí que me saque la recta de mejor ajuste, pues es esta, la que es de 1.81 con 1.81 de pendiente y 50 de intercepto. Pero noten que pues esto es un proceso que salió de la optimización de esta línea azul que yo estaba tratando de colocar. Entonces, de allí parte el tema de por qué se llama el método de mínimos cuadrados. Entonces, cuando nosotros hacemos esas estimaciones, lo que estamos haciendo es un ejercicio de optimización donde tenemos una función de costo. La función de costo está dada por la magnitud de esos errores y la estamos haciendo un proceso de minimización. ¿Cuál es el mínimo posible de error que yo tengo con esos datos? Entonces, tener un valor de beta 0 y tener un valor de beta 1 estimados no nos garantiza realmente que la recta sea buena o no, porque no importa los datos que yo tenga, siempre voy a llegar a una línea recta. Que esa línea recta sea buena o que sea mala es otro problema, ¿cierto? Es otra situación que debemos analizar. Y ahí es cuando aparece el valor del R cuadrado. Entonces, voy a volver a la presentación un momento. Espera que esta no fue. Esta. Entonces, cuando nosotros hablamos del R cuadrado, lo que estamos haciendo es tratando de obtener una medida que nos diga qué tan bien se ajustan esos puntos a la recta que calculamos. O sea, siempre llegamos a una recta, pero ¿cómo llegamos a esos puntos? ¿Cómo tenemos una medida de eso? Entonces, aquí voy a hacerles, vamos a volver al Jamboard, voy a borrar esto. Esto lo voy a borrar. No recuerdo si es desde aquí o desde allá que lo puedo borrar. Sí, desde acá. Entonces, volvamos a nuestro gráfico. Ya casi vamos a pasar a la parte práctica y me disculpan. Entonces, digamos que yo tengo nuevamente unos puntos y yo calculé una línea recta. Esta línea recta es la que tiene forma Y, igual al intercepto con el eje, con la pendiente por X. Entonces resulta que yo, para saber si ese modelo es bueno o malo, yo podría hacer, ¿cuál sería la mejor medida que yo tengo para explicar a Y en el caso de que no tuviera datos de X? Es decir, si yo hiciera la suposición de que no conozco a X, no tengo datos de X, ¿cuál sería la mejor medida? Uno, ¿cómo explica una variable desde la estadística clásica? Pues uno siempre saca las medidas de tendencia central. Entonces uno saca que la media, la mediana, la moda, pues en este caso no moda porque es un valor cuantitativo, o saca medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar. Entonces partamos de que si yo no conozco si yo no conozco X, pues entonces yo pues me iría por conocer al menos dónde está la tendencia central de los datos de Y. Entonces yo podría decir que aquí, más o menos, yo tengo a la medida de Y. Y si yo proyecto esta medida de Y hacia adelante, pues yo puedo ver que él me está partiendo esa recta de regresión que yo calculé. Voy a colocar otro punto negrito para hacerlo una explicación de pronto mejor. Voy a colocar el punto negrito por acá y otro por acá para basarme en eso. Entonces, si yo trazo una línea, o sea, si yo no conozco a X, conozco la medida de Y. Y para mirar, entonces, esa medida de Y, ¿qué tanto se diferencia de lo que me trajo el modelo?
Entonces yo podría decir, bueno, si este es el punto que yo quiero estimar, por acá hay un XY, entonces aquí yo tendría que el valor estimado de Y1, bajo esta fórmula que está acá de Y, perdón, sería esta altura. Y esto comparado con la media de Y, que es lo que yo tendría si no conociera X, pues ahí tengo una distancia. Es decir, el modelo de regresión me acercó un poco más al punto observado de lo que me hubiera tenido yo con la media de Y. Pero resulta que aquí hubo otra parte de la distancia que yo no conocí, que yo no alcancé a llegar con el modelo. Entonces nosotros podemos decir que esa línea la partimos en dos pedazos. Un pedazo que va a marcar en verde, que es lo que me está explicando de los datos el modelo, y un pedazo, otra magnitud, que yo no logré explicar y que fue este pedazo. Entonces, digámoslo, yo tengo que dar 5 pasos desde el punto inicial hasta donde quiero llegar. Y resulta que tiré un dado y saqué 3. Entonces pude andar 3 y me quedaron faltando 2. Entonces esa analogía sería como que con mi modelo, que es el dado, yo logré acercarme en 3, pero me quedó faltando. Entonces esa parte verde, que es lo que es el 3 en el dado, sería lo que el modelo me ayudó a avanzar para conocer al valor de Y verdadero. Pero me quedó faltando un poco. Entonces ahí donde dijo, la parte verde es lo que me explica la regresión y la parte roja es lo que no es capaz de explicarme la regresión. Y yo tengo pues un error total. Entonces digamos que yo marco aquí, recuerden que estamos trabajando con el método de los cuadrados, entonces yo podría proyectar toda esta distancia con un cuadrado, pero toda esa distancia con un cuadrado la puedo partir también en dos áreas. Entonces una parte que me explica la regresión y otra parte que no me explica la regresión. Entonces, lo que yo quisiera encontrar, pues es que esa área verde sea lo más parecida al cuadrado grande y que el área roja sea lo más chiquito posible. Entonces, noten que si es un área, yo puedo sacar una proporción. Entonces, ¿cuánto es la proporción del área verde sobre el total del área? Entonces yo podría marcarlo, lo voy a marcar aquí como con colores, es decir, la proporción sería lo verde sobre lo verde más lo rojo eso me da una proporción, un valor que varía entre 0 y 1. ¿Y esto qué es? Este es el famoso R cuadrado. O sea, el R cuadrado lo que nos está diciendo es ¿qué tanto me ayudó a llegar el modelo desde lo que tendría si no conozco el modelo que es el promedio de Y hasta el valor observado? ¿Qué tanto me ayudó a llegar? ¿Me ayudó a llegar mucho o me ayudó a llegar poco? Y está expresado en términos de porcentaje, o sea, entre 0 y 1. Entonces, si el valor del R cuadrado es de 1 es porque el modelo me hizo llegar hasta el punto. Si el valor del R cuadrado es de 0 es porque yo no fui capaz de moverme de la línea recta, de la línea de la media. Y si está en 0.5 es porque me ayudó a llegar a la mitad. Entonces, en el caso que les coloqué de ejemplo, que yo quería llegar hasta 5 y el dado me tiró hasta 3, yo estoy en un 60%. El dado me ayudó a llegar 3 pasos de 5, entonces ahí tengo un 60%. Entonces, noten que ese es el concepto del R cuadrado. Entonces, cuando ustedes les pregunten, les digamos que muchos ya lo recordaban, porque pues esto lo vimos, seguramente cuando estudiamos, pero si ustedes le preguntan o ustedes ven un R cuadrado, ustedes piensen, eso es un área. Eso es un área que me está marcando qué tanto me explica el modelo, los datos, pero en términos de proporción, en términos de un porcentaje del total de variabilidad de los datos, qué tanto me explica ese modelo, o sea, qué tanto me acerca. Ese es el concepto del R cuadrado. Y pues teníamos que ver, si la charla llama más allá del R cuadrado, pues primero veamos qué es el R cuadrado, y aquí ya me gasté como 20 minutos, pero me parece muy importante. Entonces noten que pues es lo que dice acá. La sumatoria cuadrada de los errores totales, perdón, la sumatoria cuadrada de la variabilidad total está dada por lo que me explica la regresión contra lo que no está explicado. Entonces, de aquí, pues si yo despejo, ahí sale el R cuadrado. Y entonces resulta que, pues, cuando ya nos digan
¿Qué es el R cuadrado? Pues sabemos de que es una medida de esa calidad del ajuste de la recta a los puntos. Entonces, pues tener datos de R cuadrado muy altos, pues lo que nos está diciendo es que los puntos están muy cerquita de la... Perdón, es que acá algo me sonó. Los puntos están muy cerquita de la línea y tener unos valores de R cuadrado muy bajos, pues lo que nos está diciendo es que los valores de la observado están muy lejos de la línea. Entonces, pues esto es lo que nosotros siempre encontramos cuando hacemos el análisis de regresión en cualquier software. Nosotros encontramos generalmente esta tabla que está acá abajo, que es la que se llama la tabla de análisis de varianza, y encontramos pues la suma de los cuadrados de totales, lo que me explica la regresión y lo que son los residuos o los errores. Si ustedes dividen este valor por este valor, pues de ahí sale el R cuadrado. Entonces, eso sale de ahí. Y esa magnitud que está ahí de la suma de los cuadrados es, pues, son las áreas. ¿Cuánto fue la área total de la dispersión de los datos de Y contra X? ¿Cuánto fue el área total de lo que me explicó la regresión, o sea, lo que me ayudó a llegar? ¿Y cuánto fue lo que el modelo no fue capaz de hacerme acercar al punto observado? De ahí sale esto. Listo, entonces, ¿cómo se puede interpretar el coeficiente de determinación R cuadrado? Pues como el porcentaje de reducción de la variación, o sea, qué tanto me hizo llegar allá, o en paisa, pues qué tanto me explica X la variación de Y. Entonces, de ahí sale el valor de R cuadrado. Entonces, cuando tenemos R cuadrados muy altos, cercanos a 1, pues es porque los puntos están de este modo. Están muy pegados a la recta. Cuando tenemos un valor de R cuadrado de alrededor del 65%, de punto 65, pues es que vemos que los datos todavía tienen esa tendencia creciente, lineal en este caso, pero los valores observados no están tan cerca a los puntos. Y cuando tenemos un valor de 0 o cercano a 0, es porque aquí está pasando eso. Los puntos quedaron totalmente lejanos a la recta. Entonces, les decía al principio, no importa qué datos tengan, siempre que tengan más de 2 o más datos, su modelo de regresión siempre va a converger a un B0, que es un intercepto, y a un B1, que es una pendiente. Pero no necesariamente quiere decir de que ese modelo tenga un buen ajuste. Por eso es que miramos medidas como el R cuadrado. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es el primer punto. Entonces, se nos cayó el modelo, llamemos al científico de datos. Entonces, resulta que el R cuadrado no es lo único que nosotros tenemos que mirar para poder saber si un modelo de regresión es bueno o no. Entonces, antes de mirar esto, quiero mostrarles otro aplicativo que tengo por aquí, que es este, y es que ¿qué pasa cuando ya no estamos en la regresión lineal simple? Entonces, cuando estamos en la regresión lineal múltiple, lo que pasa es que ya no estamos ajustando una línea recta. Subámosle una dimensión a la línea recta. Entonces, digamos, si ya tengo dos variables X y una Y, o sea, estoy aumentando en una variable independiente, entonces ya también súmele una dimensión a la recta. Entonces, ya no es una línea, ya es un plano. Entonces, cuando nosotros ajustamos unos puntos que ya están en 3 dimensiones, pues estamos ajustando no una pendiente, sino 2 pendientes y un intercepto con el eje Y. Bueno, en este caso sería el eje Z, pues para ver cómo está expresado acá. Entonces aquí podemos ver qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa si tengo más de 2 variables independientes? Pues ya no es un plano, sino que es un hiperplano. Ya no lo podemos graficar, pero pues conceptualmente es lo mismo. ¿Y qué estamos haciendo? También estamos haciendo una reducción de cuadrados para poder llegar a converger ese valor de B0, B1, que sería la pendiente de la variable X1, B2, que sería la pendiente de la variable X2, y así sucesivamente. Entonces, de ahí es desde donde sale pues, la regresión lineal múltiple. Si entendemos el concepto de regresión lineal simple, ya entendemos el del múltiple. Porque es lo mismo, simplemente que en vez de estimar una pendiente, estoy estimando 2 o más pendientes. Y el valor del R cuadrado, pues tiene la misma interpretación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aleja el valor observado de ese hiperplano que estoy calculando con respecto a la medida de Y, que sería lo que no conocería, lo que conocería si no tuviera ninguna X? O sea, que noten que regresión lineal múltiple y regresión lineal simple conceptualmente son iguales, sino que aumenta la cantidad de pendientes que yo estoy estimando. Pero pues ahí podemos ver el ejercicio.
Entonces volvamos a la parte de la utilidad. Resulta que cuando nos entramos en el mundo de la regresión lineal múltiple, ya el R cuadrado solo no nos da suficiente información para saber si el modelo es bueno o malo. Porque yo le puedo meter 100 variables a un modelo, bueno, 100 no estoy exagerando, digamos que yo meto 10 variables a un modelo, y puede que el modelo hasta me ajuste bien, pero ¿será que todas las 10 variables están aportando información allí? O simplemente hay una que está por ahí estorbando y hasta podría tener un modelo mejor. Entonces volvamos al Jamboard y les muestro otro pedacito de teoría. Voy a más bien a crear una página nueva por si de pronto me tengo que volver a esta. Entonces, pensemos en lo siguiente. Cuando hablamos de estadística, nosotros generalmente estamos pensando en que nosotros no trabajamos con datos poblacionales, sino que trabajamos con muestras. Y más de todo en regresión. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que cuando nosotros tenemos un censo, pues podemos trabajar con estadística netamente descriptiva, y está bien, ¿cierto? Porque yo tengo toda la información a mi disposición. Pero cuando yo trabajo con muestras, pues yo no hago estadística descriptiva, hago inferencia estadística. Entonces resulta que cuando nosotros trabajamos con inferencia estadística, trabajamos con muestras. Las muestras las construimos, digamos que para que una muestra sea representativa, pues vamos a ver un poquito del tema, tiene que tener unos elementos, un tamaño de muestra adecuado y un método de muestreo adecuado, y a esto me refiero a cómo se seleccionan los elementos. Cuando hablamos del tamaño de muestra, el tamaño de muestra depende de tres cosas: el nivel de confianza, la precisión o el margen de error y la variabilidad inherente de los datos. Esos tres elementos me definen el tamaño de muestra. Y cuando hablamos del tipo de selección, es que esos elementos tienen que ser seleccionados aleatoriamente, es decir, que los elementos de la población todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Si yo cumplo esas condiciones, pues podría tener una muestra representativa bajo cierto margen de confianza o al contrario sobre algún nivel de error. Entonces, por eso es que siempre que hacemos ejercicios de los libros o vemos las fichas técnicas, esta muestra fue calculada con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3 miligramos sobre metros, por decir algo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando hablamos de nivel de confianza, quiere decir de todas las posibles muestras que usted pudo haber tomado sobre esa población, en el 95% usted va a tener representatividad, en el 5% no. Entonces, estamos corriendo un riesgo al trabajar con las muestras. Y ese margen de error me está diciendo, usted se puede desviar en sus predicciones en esa magnitud. Entonces, pues ahí quería llegar y disculpen el paréntesis. Cuando yo digo, usted se puede desviar en sus predicciones en una magnitud, entonces pensemos, yo en este momento tengo dos estimadores en mi modelo. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero al principio yo utilicé, perdón, no me gusta ese marcador, está muy... Yo utilicé beta 0 para denotar el intercepto con el eje, y utilicé beta 1 para denotar la pendiente. Pero cuando yo escribí mi modelo de regresión, yo lo escribí así. ¿Por qué? Resulta que lo hice porque esto es un estimador. Esto lo calculo a partir de una muestra. Y esto es un parámetro que es el verdadero valor que tenemos en la población. Y yo con este valor de B0 hago inferencia estadística para saber cómo se comporta el beta 0. Y con este B1, que es un estimador, hago inferencia estadística para llegar a ese beta 1, que es la pendiente poblacional. Cuando yo paso de una muestra a una población, yo no puedo hacer estimación puntual. Yo tengo que hacer estimación por intervalos de confianza o por prueba de hipótesis, pero termina siendo lo mismo. Es decir, que con B0 yo puedo decir, hay un beta 1 que está entre una magnitud, voy a llamarla A, y una magnitud B. Perdón, aquí sería beta 0, me equivoqué. Quiere decir que yo puedo tener esto, un intervalo de confianza para el B0 y un intervalo de confianza para el B1. Ese tamaño del intervalo pues depende de las condiciones de nuestra muestra. Pero entonces pensemos eso cómo afecta un modelo de regresión.
Entonces, si yo me voy al modelo de regresión y yo tengo esta línea recta que estimé con y es igual a b0 más b1 por x, y yo digo, es que su b0 puede variar entre una magnitud por encima y por debajo. ¿Eso cómo me afecta al modelo? Eso me afecta al modelo de esta manera. Yo puedo tener un intercepto que está por encima del valor de la estimación puntual y un intercepto que está por debajo. No me quedó tan derecha, listo. Ustedes en su imaginación piensan que eso es una línea recta. que son paralelas, perdón, que son paralelas. Entonces quiere decir que mis estimaciones pueden tener esta variabilidad. Esa variabilidad que se está viendo ahí en pantalla es que tengo un pequeño lag, un retraso entre lo que escribo en la tablet y lo que se ve, pero es el pronóstico que yo haga puede tener esa variabilidad. Quiere decir de que cuando yo digo es que el pronóstico es tanto, no, el pronóstico en promedio puede ser eso, pero puede tener una variabilidad por encima y por debajo. Estamos haciendo diferencia estadística. Pero resulta que el tema del intercepto no tiene tanto problema. O pues yo, digamos que no me invalida el modelo. Me lo hace impreciso, pero no me lo invalida. Pero ¿qué pasa con la pendiente? Resulta que la pendiente sí tiene otra connotación diferente. Si yo le coloco un intervalo de confianza a la pendiente, pues lo que me está diciendo es, ya me voy a tomar este punto como de anclaje. Hay una posible recta que tiene una pendiente más agresiva o más alta, crece más rápido, y también hay una pendiente que crece, espere que es que eso ni con la tablet no es capaz de hacer la derecha. Bueno, que fuera con el ratón, listo, digamos que es eso. Entonces ahí vemos de que también hay una falta o hay un margen de error que yo puedo generar con sacar ese intervalo de confianza de la pendiente. Carlos, yo voy muy despacio, qué pena, yo creo que me estoy tomando mucho tiempo. ¿Está bien? No hay problema. Ya van a ser las 7 y no he pasado a Python. No, ingeniero, faltan 12 minutos para las 7, tenemos por ahí hasta las 7:40 para tener ahí, o 7:45, para tener un pequeño espacio de preguntas e interlocución. Ya me dirás cómo vamos. Pero todo muy bien, se escucha excelente y muy bien la explicación. Carlos, hágame un favor, si a las 8 no he pasado a Python, me hace la señita, ¿sí, por favor? Aunque ya casi paso a Python, listo. Entonces, noten que genero también un intervalo allí de confianza que, bueno, está bien, también me genera imprecisión en el modelo. Pero resulta que hay que tener en cuenta algo que puede llegar a ocurrir y es lo siguiente, que tenemos que tener mucho cuidado. Voy a hacer un caso extremo. Y los casos extremos siempre los colocamos los profesores por algo. ¿Qué pasa si yo tengo un cambio de pendiente tan amplio que me ocurra esto? Está diciendo que tengo tanta variabilidad de que una pendiente del intervalo que es creciente, hay una pendiente del intervalo que es decreciente. Eso quiere decir de que en algún momento está ocurriendo el siguiente tema. Yo puedo obtener una línea recta en la población que es esta. ¿Y cuál es la fórmula de esa recta? La fórmula de esa recta es que y es igual a b0, porque acá está el intercepto, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? No importa cuánto varíe usted su x, y siempre va a valer b0. O sea, usted puede estar aquí en 0 y mira cuánto le valió, vale b0. Voy a estar por acá parado en 1, mira cuánto le valió y, le vale b0. Está por acá en 1 por 10 a la 900, igual aquí, esto le va a valer ¿cuánto? B0. Hablándolo en paisa, eso quiere decir, no importa cuánto usted cambie su X, eso no le afecta en nada a Y. Y eso, pues, diciéndolo de otra manera, es X no aporta información para pronosticar a Y. Entonces, cuando hacemos un modelo de regresión, no solamente miramos el R cuadrado, hay que mirar esa pendiente que tenemos allá
su intervalo de confianza, cuáles son sus valores extremos. Porque si por casualidad una pendiente del extremo es negativa y la otra pendiente del otro extremo es positiva, quiere decir que en algún momento pues, en la población podría esa variable ser igual a 0. Y si eso puede ocurrir, si hay probabilidad de que eso ocurra, usted ya dice, esa variable no es significativa para pronosticar a Y. Entonces, por eso es importante que no solamente miremos el R cuadrado, sino que también miremos otras estadísticas que están por ahí en la salida del modelo. Y esa, por ejemplo, es una de las que nos está diciendo, ojo, usted metió 10 variables en el modelo, y el modelo lo tuvo en R cuadrado bueno, digamos del 80%. Pero usted mira sus variables X y por ahí hay 3 que en el intervalo de confianza tienen el 0 incluido dentro de ese intervalo. Ah, bueno, entonces ese modelo pues puede que me haya ajustado bien el R cuadrado, pero realmente ese modelo tiene basura por dentro que me puede incluso estar empeorando las predicciones. Entonces, ahí quería llegar, o sea, toda esa explicación de la muestra, de la inferencia estadística, de que tenemos un margen de error, para poder decir, no, lo que pasa es que, ojo, que sus coeficientes que usted calculó con mínimos cuadrados, que computacionalmente ya tenemos un desarrollo para que eso se haga muy rápido, pero ojo que ese valor es el valor de la mitad del intervalo. Usted tiene un intervalo que tiene que revisar. Entonces, esa es una de las cosas que ya vamos a mirar ahorita en la parte práctica. Bueno, digamos que, como ya les dije, pues los pronósticos de la regresión no son, uno no puede hacer estimaciones puntuales sobre una muestra, siempre hace estimaciones sobre intervalos de confianza. Entonces, solamente antes de pasar a Python, quiero mostrarles de cómo es el intervalo de confianza de una regresión. Es más o menos así. Ustedes imagínense que ahí están en conjunción el intervalo de confianza de B0 y de B1. Por eso es que se forman esas curvas, porque por acá yo tengo esta recta y tengo el aumento del intercepto. Perdón, ¿qué hice? Perdón, ahí me equivoqué, era desde acá. Entonces, esa es la forma del intervalo de confianza. Y noten que hay una zona del intervalo donde es angosto el intervalo y hay una zona donde ya empieza a crecer ese intervalo de confianza. Entonces, eso se los voy a resumir, es decir, las estimaciones que hago en modelo de regresión son muy precisas en una zona que es en el punto medio donde tengo los datos. Y a medida que me alejo del dominio de los datos, pues las mediciones se vuelven más imprecisas. Por eso es que uno dice, si usted va a extrapolar, es decir, si yo tengo mis puntos por acá, estos son mis puntos de observados, si usted va a extrapolar, trate de no alejarse mucho del dominio de Cx. Digamos que el dominio es este es mi dominio. Trate de no alejarse mucho, porque a medida que usted se aleje mucho hacia la derecha o se aleje mucho hacia la izquierda, pues lo que está haciendo es que está generando más margen de error y su pronóstico o su predicción es mucho más imprecisa. Entonces, por eso, pues digamos que la recomendación es haga pronósticos sobre el dominio de los datos o haga pronósticos, si va a extrapolar, tampoco se aleje mucho, porque vean que ese intervalo se va y se va y se va abriendo cada vez que me alejo, ¿cierto? Entonces, tengan cuidado por eso. Listo, entonces voy a mirar que seguían las diapositivas. Bueno, esto es lo que les acabé de decir. Yo lo puedo hacer por intervalo de confianza, que fue lo que les mostré, o lo puedo hacer por prueba de hipótesis, pero termina siendo igual. La prueba de hipótesis es, la hipótesis nula es que B es igual a 0, y entonces la hipótesis alternativa es que B es diferente de 0, porque muchas veces, dependiendo del software que utilicemos, no nos saca el intervalo de confianza, sino que nos saca es la prueba de hipótesis, pero ya lo vamos a ver en el software. Listo, aquí tenemos... Bueno, aquí hay algo antes de pasar a Python. Yo estoy acercando mucho el paso a Python, qué pena. Entonces, también tengan en cuenta que cuando hacemos inferencia podemos caer en los errores de inferencia. Tenemos el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, el error tipo 1 es lo que llamamos el falso positivo, pues para explicarlo fácilmente es como que en la foto que vemos allí, pues diciéndole a un hombre, usted está embarazado,
O el error tipo 2, hacer un falso negativo, es que una mujer que evidentemente está en embarazo, decirle, usted no está embarazada. Entonces, en términos de la regresión, sería decir que la variable no es significativa cuando realmente lo es, sería el error tipo 2, o decir que la variable es no significativa cuando realmente sí lo es. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Cómo disminuyo ese error? Aumenta el tamaño de la muestra. Entonces, por eso es que nosotros, cuando hablamos de estadística, siempre queremos tener la muestra muy grande. Lastimosamente, muchas veces logística o por temas de recursos humanos o financieros, no es posible tener muestras grandes, pero es lo mejor porque lo que hace el N termina siendo es mejorando la precisión de nuestras inferencias estadísticas, sea en el modelo que sea. O sea, casi todo el modelamiento que nosotros hagamos en ciencia de datos, sea regresión lineal, sea una regresión logística, sea un árbol de decisión, siempre va a depender, ese margen de error va a depender de la cantidad o el tamaño de nuestro set de datos. Entonces, por eso es bueno tener set de datos grandes. Bueno, ya por fin voy a pasar a Python. Entonces, alcancé a pasar antes de las 7, Carlos, entonces no me tuvo que decir. Listo, entonces yo quise traerles un ejercicio práctico para que veamos lo que les he explicado hasta el momento. Entonces, aquí pues simplemente voy a cargar unas librerías, pues el Pandas, el NumPy, que todos lo deben conocer, el Matplotlib y el Seaborn, que es para graficar, y traigo unas librerías que son para hacer regresión, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué les traje? Traje un set de datos que bajé de Kaggle, bueno, realmente no sé cómo se pronuncia, Kaggle, donde tenemos una serie de vehículos que se van a vender de segunda. Y tenemos pues el nombre del vehículo, el año en que el vehículo fue comprado, o sea, el modelo, por decirlo de alguna manera, el precio de venta de ese vehículo, la cantidad de kilómetros recorridos, el tipo de gasolina sí, el tipo de combustión que tiene, el tipo de vendedor, si lo vendió la persona directamente o lo vendió un comisionista o una casa de ventas, la transmisión si es automática manual y cuántos dueños tuvo el vehículo antes de venderse. Entonces, noten que aquí tenemos unos diferentes tipos de variables. Hay variables que son de tipo categórico, y hay variables que son de tipo cuantitativo o variables continuas. Entonces, lo que sigue a continuación, por cierto, Carlos, yo les voy a compartir un enlace para que puedan acceder en un GitHub que tengo, les comparto el enlace para que puedan acceder a este notebook. ¿Listo? Y también a la presentación que les hice. Entonces, aquí vamos a cargar los datos y yo lo que estoy haciendo aquí es cuando leo el CSV, que también va a estar en el GitHub, voy a indicar qué variables quiero yo trabajar como categóricas. Entonces, la variable año, a pesar de que es una variable discreta, yo la quiero trabajar como categórica. El nombre del vehículo, aunque no lo vamos a utilizar para la regresión, pero categórica, el tipo de combustible, el tipo de vendedor, la transmisión y la cantidad de dueños, los voy a manejar como categórica. Entonces, realmente, ¿cuáles termino manejando como numéricas? Pues los kilómetros recorridos y el precio de venta. Entonces, antes de que ustedes hagan cualquier modelamiento por cualquier técnica, lo más importante, y de pronto puede no ser lo más chévere, pero siempre lo más importante es que ustedes hagan un EDA o un análisis exploratorio de datos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen el análisis exploratorio de datos es donde realmente pueden encontrar patrones que más adelante pueden abusar o más bien usar sus bondades para poder hacer los modelos. O incluso, con los datos que tengo, yo creo que el modelo de regresión no es el mejor, me voy a ir por un modelo de clasificación, ¿cierto? Pero pues eso nomás lo pueden saber si revisan los datos primero. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un código que nos va a hacer, nos va a graficar todas las variables en contra del selling price, que es el precio de venta, que es la variable que yo voy a tomar como variable dependiente que yo quiero pronosticar o quiero hacer una estimación. Entonces voy a correr esto. Perdón, no cargué los datos. Ya, ahí están los datos y ahora sí corro el gráfico. Y aquí, ¿qué vemos? Entonces, por ejemplo, vemos que a medida
que esto es una variable categórica, las categóricas las grafiqué con unos diagramas de caja por cada una de las categorías, y las cuantitativas sí las grafiqué por dispersión. Entonces, ejemplo, aquí podemos ver que a medida de que el carro es más reciente, la dispersión de los datos va aumentando. Esto es problemático por un tema que vamos a ver más adelante, que es la heterocedasticidad. Aquí vemos de que el valor presente, ¿ves? No estaba arriba descrito, qué pena. El valor presente es como el precio de compra nuevo, tiene mucha relación con el precio de venta, noten que aquí lo podemos ver. Tenemos la cantidad de kilómetros recorridos, acá no vemos como ningún patrón, aunque esto no es cierto del todo, pero ahorita les digo por qué. Aquí vemos que dependiendo del tipo de combustible, pues se puede vender más caro o no. Entonces para los diésel se venden más caros que los de gasolina. Cuando miramos quién lo vendió, cuando es un dealer o un vendedor comisionista, logra venderlo en promedio más caro que una persona misma que lo venda. Sin embargo, también vemos que hay más datos atípicos, hay más dispersión cuando lo vende un vendedor. Si es automático manual, se vende más barato cuando es manual. Digamos que estos datos recuerden que son estadounidenses, entonces pues allá casi no se ve el carro manual. Bueno, a mí me gusta más manual, no me gusta que el carro decida por mí, pero bueno, allá les gusta así. Y cuántos vendedores que cuando es el único dueño, pues puede tener valores más altos que cuando ya tiene venta. Y acá vemos que en el valor de 3 dueños como que casi que no hay datos. Incluso podríamos decir, esa categoría me puede estorbar. Entonces noten que yo ya puedo hacer una idea. Bueno, el precio de venta me va a servir, el tipo de combustible me va a servir, el tipo de vendedor, ¿cierto? Ya uno empieza a decir, bueno, entonces podría aplicar un modelo de regresión múltiple, a ver qué ocurre. Pero entonces hay otro tema, pues esto es un análisis de una variable contra otra, pero realmente los datos no trabajan así. Todos los datos se relacionan entre sí. Entonces, digamos que yo acá solamente por un ejemplo, traje un gráfico de este mismo gráfico de acá, que era la cantidad de kilómetros recorridos contra el precio de venta, pero categorizado por el año del vehículo. Y noten que aquí ya, ¿qué ocurrió? Que yo ya cuando miro por colores, no, ahí sí parece que hay relación entre el año y el precio de venta y los kilómetros recorridos. Entonces, aquí podría ajustar un modelo de regresión. Entonces, si bien yo aquí no vi relación, cuando yo coloco a conjugar las diferentes variables, sí hay relación. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y por eso es muy importante el análisis exploratorio de datos. Bueno, para ajustar un modelo de regresión, ya por fin vamos a hacer lo que les he mostrado desde el principio de la charla. Se puede mostrar aquí ya he aplicado. Voy a determinar una fórmula donde voy a decir, voy a estimar el precio de venta de acuerdo al año de adquisición del vehículo, al valor presente, o el valor comercial, la cantidad de kilómetros recorridos, el tipo de gasolina, el tipo de vendedor, la transmisión y la cantidad de dueños. Y luego esta fórmula la voy a ajustar con un OLS. OLS es justamente mínimos cuadrados. Método de mínimos cuadrados es mínimos cuadrados ordinarios, pero ya pues en su sigla, perdón, pues sí, en su sigla en inglés como está definido el modelo, y acá lo ajustamos y imprimimos el summary o el resumen del modelo. Entonces, ¿qué me aparece aquí? Lo que me aparece aquí es de lo que les he venido hablando todo el tiempo. Entonces, en la parte de arriba me aparecen las estadísticas generales del modelo, me sale un valor de R cuadrado. Entonces, su R cuadrado es del 89,9%. Ya ese modelo ajusta muy bueno, listo, está bien. Acá hay un valor de R cuadrado ajustado que ya les voy a hablar un poquito de. Y hay otros indicadores como el indicador de el índice de Akaike y el bayesiano, que ya también les voy a hablar de él un poco. Y acá tenemos voy a ordenar la presentación. Tenemos esta tablita, pero la tenemos, no es esa tablita, perdón. Esa tablita no se las he mostrado, qué pena. Volvamos. Esa que les mostré realmente no está acá. Qué pena. Bueno, aquí lo que tenemos es el valor de los coeficientes para cada una de las variables independientes que usamos. Noten que el año se me duplicó un montón de veces. ¿Por qué? Porque como yo la definí como una variable categórica, lo que hace es un hot encoding, o sea, definir binariamente. Entonces,
2004, sí o no, 2005, sí o no, 0 o 1, binario. Entonces por eso me aparecen tantas veces. Entonces por eso se repiten variables. Y tenemos el valor del coeficiente, que este valor, ¿qué sería? Para el caso del intercepto, pues sería el B0 de la fórmula que vimos, y cada uno de estos van a ser una pendiente para esa variable en particular. Entonces, como les decía, esto es una estimación puntual. Si miramos acá a la parte derecha, acá hay un intervalo de confianza. Entonces miremos, por ejemplo, el tipo de, perdón, el valor comercial. El valor comercial varía entre 0.41 la pendiente y 0.48. Noten que aquí este valor no incluye el 0 en el intervalo. Quiere decir que ese valor o esa variable es significativa para predecir el precio de venta. En cambio, los kilómetros recorridos me está diciendo, va desde menos 1.12 a la menos 5 hasta 5 a la menos 7. Pues así sea una magnitud muy pequeña, aquí está incluido el 0. Entonces yo podría decir, yo podría prescindir de esa variable para mi modelo, porque en este momento me está diciendo que no es significativa. Ahora, ¿qué pasa con las que son categóricas? Resulta que la variable categórica se la tenemos que mirar de manera diferente. Si yo miro el dueño, la cantidad de dueños, me está diciendo, vea, cuando fue un dueño, la pendiente varía entre menos 0.6 a 1.5. Yo estaría diciendo, ahí no hay aporte de esa variable al modelo, pero resulta que es que esa variable no es solita, esa variable también tiene 3 dueños, y dice, cuando son 3 dueños, va de menos 11 a menos 3. Esa variable sí es significativa. Entonces, en el caso de las categóricas, yo no, si todas las categorías son no significativas, retiro la variable. Pero si al menos una lo es, yo no debería retirarla, debería conservarla dentro del modelo. Entonces vamos a mirar este tema. Pues este modelo, pues yo ya encontré problemas. Pues los kilómetros recorridos no es una variable que sea significativa. Y si miramos la transmisión, está así, el tipo de vendedor sí fue significativa, el tipo de combustible pues esta no, pero está así, entonces no la voy a retirar. Y con los años pues hay algunas que son, solamente con una que sea significativa, como por ejemplo esta, ya no podría retirarla, a pesar de que casi todo el resto no son significativas, pero entonces hay que tenerlo como en cuenta. Entonces noten que yo ya puedo empezar a tomar decisiones y no solamente casarme con este 89.9. O sea, si yo me caso con el 89.9, me quedo con este modelo. Pero yo podría decir, no, simplemente ya vi que hay unas variables que no funcionan, por ejemplo esta, la quitaría, revuelvo a correr el modelo y ya tendría pues ahí un modelo de pronto incluso más ajustado. Pero resulta que, pues, lastimosamente, no es todo lo que hay que mirar. Entonces, ¿qué podemos concluir de las variables? Ya la miramos, el kilómetro recorridos no es significativa. ¿Qué podemos concluir del ajuste? El ajuste es bueno, pero pues tendríamos que retirar esas variables. ¿Podría confiar en este modelo para hacer estimaciones? Pues si ustedes miran el R cuadrado solo, ustedes dirían que sí, pero si digo, miremos el R cuadrado y miremos otras cosas, pues yo no, pues podría incluso retirar basura del modelo, esa variable de kilómetros recorridos, y podría tener un modelo pues de pronto más ajustado. Y se cumplen los supuestos de la regresión. Resulta que es que no hemos hablado de supuestos. Entonces resulta que yo les decía al principio de la charla, es que los modelos estadísticos tienen supuestos. Ejemplo, una simple prueba Z de inferencia estadística tiene un supuesto de que supone que los datos se comportan normalmente. Lo mismo una ANOVA. Una ANOVA supone que hay normalidad en los datos. Entonces, si nosotros no revisamos los supuestos, pues podemos cometer errores. Y resulta que la regresión también tiene supuestos. Para ser precisos, tiene unos supuestos que tienen que ver con los residuales. Entonces voy a volver a la presentación un momentico. Prometo volver rápido a Python, pero quiero mostrarles los supuestos de la regresión. Entonces resulta que el modelo de regresión tiene unos supuestos que tienen que ver con los residuos. Y acá yo les digo, ojo, porque pues a mí me pasó en el pasado, eso es una redundancia, perdón, a mí me pasó alguna vez de que estaba haciendo una asesoría en algo y otro par me dijo, usted sí revisó de que los datos fueran normales, y yo no lo revisé y efectivamente los datos no eran normales y validamos un modelo por allá. Digamos, luego ya investigando, no, es que
no son los datos los que tienen que ser normales, son los residuos. Los residuos son los que tienen que ser normales. Recuerden que es el residuo, el valor que teníamos entre lo observado y la línea recta de regresión. Esa diferencia, o sea, esas diferencias que tenemos ahí son las que se tienen que comportar normal. Los datos no necesariamente tienen que ser normales. Entonces, se tienen que cumplir 3 supuestos. Que los residuos sean, o el error, que sean independientes, o sea, que no estén autocorrelacionados. Que tengan media cero y varianza común. El tema de la media cero, pues casi que nunca hay que verificarlo, porque si hacemos el método de mínimos cuadrados, como encontramos la recta que se acerca más a todos los puntos, pues en promedio las distancias por encima son iguales a las distancias por debajo, entonces se cancelan y queda en cero la media de los residuos. Pero la otra, que se tenga varianza común, esto sí no se cumple siempre. Entonces ya vamos a mirar cómo revisamos eso. Y que estén normalmente distribuidos, los residuos. Recuerden, los residuos. Entonces, este modelo que les mostré acá, hay que revisarle adicional al R cuadrado, adicional a que las variables sean significativas, habría que revisarle que sus residuos se comporten de manera normal. Uno lo puede hacer a través de algunos estadísticos de prueba, por ejemplo, como Smirnov, está Shapiro-Wilk, que son técnicas, son pruebas estadísticas que llevan a mirar si hay normalidad en los datos. Sin embargo, yo los invito a que la revisen con cuidado porque hay algunas de esas pruebas que son muy sensibles a la cantidad de datos. Curiosamente, esas pruebas, a veces algunas fallan cuando tengo muchos datos, pues parece como, no parece como lógico, pero sí, son sensibles a la cantidad de datos. Entonces, cuando tengo muchos datos o poquitos datos, pueden fallar. También está el método gráfico, y lo quise traer para mostrarlo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Saco los residuos, y noten que acá yo estoy diciendo, del modelo 1, tráigame los residuos y hagamos un histograma con 100 cajoncitos. Entonces, ese es el gráfico de los residuos. Y ustedes pueden ver de que parece normal. O puedo hacer también un gráfico QQ. El gráfico QQ es de cuantil, y lo que me está diciendo es qué tanto se acerca la distribución acumulada normal teórica contra sus datos. Entonces noten que aquí yo veo que si bien casi todos los datos están cerca de la línea recta, hay unos datos que están por acá fuera de esto. Entonces estos datos pueden considerarse incluso atípicos, y yo podría decir no se comporta de manera normal, aunque en su mayoría se comporta normal. Estos datos de por acá están alejados de lo normal, o sea que realmente ahí no estamos cumpliendo 100% nuestro supuesto de normalidad. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Pues puede revisar si son datos atípicos, o uno puede hacer una conversión de los datos para mirar si convirtiendo los datos pues mejora. Entonces, ejemplo, yo qué hice aquí, voy a crear una nueva variable dentro de mi set de datos que va a ser el valor de venta, pero va a ser el logaritmo del valor de venta, o sea, va a traer una variable transformada. Y voy a volver a correr mi modelo. Entonces, si yo hago este modelo con esta variable cambiada, noten que aquí yo tengo un R cuadrado incluso mejor que el modelo anterior. Bueno, chévere. Aunque igual los kilómetros recorridos, pues todavía siguen siendo no significativos. Y hagamos el gráfico de normalidad nuevamente. Noten que aquí, a pesar de que ya tenemos todavía unos puntos ya por fuera, ahí mejoró. O sea que noten que ahí tenemos que empezar a mirar, a jugar. No necesariamente son los datos originales los que yo voy a usar para hacer la regresión. Puede que yo haga transformaciones. Y esas transformaciones, pues, hay técnicas que se pueden utilizar para descubrir cuáles se pueden usar. Ahorita les voy a mostrar una de ellas. Pero, pues, lo que me refiero es que solamente con colocarle el logaritmo, pues pasamos de tener unos datos atípicos. Vea, por acá esta curvita se estaba alejando de la raya. Aquí solamente son unos punticos, son menos punticos. Entonces ahí mejoramos nuestro modelo. Bueno, yo me salté una parte, pero no quería cortar el y es que resulta que también tenemos que tener en cuenta algo.
yo les hablé que había una estadística llamada el R cuadrado ajustado. Entonces, el R cuadrado ajustado se refiere a que a medida que yo empiezo a meterle y meterle y meterle más variables independientes a un modelo de regresión, él va a empezar a mejorar y a mejorar y a mejorar el R cuadrado por un efecto que se da por tener muchas variables independientes. Entonces, hay una medida que se utiliza para ajustar un poco ese R cuadrado de acuerdo a la cantidad de variables que utilice. Y ese es el R cuadrado ajustado. Entonces, noten que es el valor del R cuadrado, 1 menos el valor del R cuadrado, y lo multiplica por la cantidad de datos que tengo y lo divido por la cantidad de datos menos la cantidad de variables. Entonces, como yo estoy restando la cantidad de variables, estoy viendo, si usted mete muchas variables, está disminuyendo el denominador, y al disminuirlo, pues está aumentando el R cuadrado ajustado. Perdón, está aumentando esta magnitud. Y como estoy restándola, pues realmente estoy disminuyendo el R cuadrado ajustado. Digamos que en resumen, ¿qué es? Estoy haciendo un ajuste al R cuadrado para que tengan en cuenta cuántas variables uso. Entonces, si usa muchas, me va a reducir mucho el R cuadrado. Entonces, realmente, yo no debí utilizar arriba el R cuadrado que les mostré. Pues lo mencioné porque no les había hablado del tema. Pues realmente yo debería mirar el R cuadrado ajustado porque estoy utilizando regresión lineal múltiple. Entonces, siempre que tengamos regresión lineal múltiple, miremos ese R cuadrado ajustado, porque es el valor que ya tiene de alguna manera, le baja un poco el sesgo, porque ya está teniendo en cuenta cuántas variables estoy usando dentro de mi modelo. Entonces noten que acá tengo un valor de 95, es menor a este, pues tampoco bajo mucho. Y en el primer modelo que hice, bajaba de 89.9 a 89.1. En este caso, pues no es tanto lo que disminuyó. Pero si el modelo tiene pocos datos o no ajusta bien, pues ese valor sí va a caer bastante. Entonces tenganlo en cuenta. No se casen con el R cuadrado, sino con el ajustado. ¿Cuándo pueden usar el R cuadrado? Normalito, cuando hagan una regresión lineal simple, ¿sí? Tenemos que tenganlo en cuenta. Y también el R cuadrado no es la única medida de calidad. También está el criterio de información de Akaike. El criterio de información de Akaike pues es parecido a lo que hace el R cuadrado ajustado. Es una magnitud que me está diciendo, me da un criterio, pues valga la redundancia, de información de acuerdo a la cantidad de variables y la cantidad de datos que yo tenga. Entonces, ese es el que aparece dentro de la regresión, acá en este renglón. Entonces, el AIC es un criterio de información, y entre más pequeño sea, es mejor. Entonces, un R cuadrado, pues, ¿por qué se utiliza mucho? Porque es fácil de entender, porque es una magnitud que puedo interpretar. Yo sé que es un área sobre el total de la variabilidad de los datos, entonces me está diciendo qué tan bien ajusta el modelo en una escala de 0 a 1. Por eso es tan chévere el R cuadrado, porque yo le puedo dar como una interpretación geométrica, y las interpretaciones geométricas nos ayudan mucho a entender los modelos. En cambio, la IC es una magnitud, pero digamos que si yo hago un modelo con estas variables y de pronto yo le quito este modelo, hagámoslo acá magnético. Yo tengo el modelo con la cantidad de kilómetros recorridos, da AIC de 1189, si lo corro sin ese me da 1190. Entonces pues realmente no es que haya mejorado o empeorado, pues uno no es muy grande, pero si hubiera bajado a 900, yo ya no, el segundo modelo es mejor que el primero. Entonces ese AIC lo puedo utilizar para el mismo fenómeno estudiándolo con dos modelos con variables diferentes, ¿con cuál me quedo? En este caso lastimosamente no nos ayuda mucho, pero es muy útil para eso. Y el BIC es un criterio de información, pero es bayesiano, pero tiene un concepto similar. También hace un ajuste de acuerdo a la cantidad de datos y a la cantidad de variables, y me ayuda a elegir entre dos o más modelos con cuál me puedo quedar. Listo. Perdón. Bueno, aquí no recuerdo esto, ¿por qué se los coloqué? Ah, bueno, sí, ya me acordé. Ups. Hice un modelo 3 donde ya bajé cantidad de variables, ya tengo el logaritmo del precio de venta, que está estimado de acuerdo al año de compra del vehículo, el valor comercial, el tipo de vendedor y la cantidad de dueños anteriores. Si hago este modelo, pues tengo un valor de recuadro de 90.8. Ya en este caso todas mis variables son significativas. Y pues cuando hago el histograma, pues aquí tendría todos estos atípicos. Yo podría retirarlos, pues buscar cuáles son y retirarlos.
y pues ya tendría un modelo más ajustado. No es un modelo perfecto, pero es más ajustado que el primero que teníamos. Y pues también hay otra forma de identificar atípicos. Vean que acá está la distribución y acá podría, estos puntos verdecitos, ya podría decir, estos son atípicos, yo podría quitarlos y seguramente esos atípicos son uno de estos que están por acá, muy alejados. Bueno, entonces ese fue el primer supuesto de la regresión. Bueno, realmente acá era el tercero, pero lo expliqué primero, que los errores estén normalmente distribuidos. Pero hay otro, es que tengan varianza común. Esto es un término que ustedes de pronto han escuchado que se llama la homocedasticidad. Y lo que quiere decir es que haya igualdad de varianza en los datos, en este caso en los residuos. Entonces, para eso, para poder revisar la heterocedasticidad, uno lo que hace es utilizar algo que se llama un gráfico de residuales. El gráfico de residuales, ¿qué es? Es tomar el eje X de nuestros datos contra el eje Y, ya no va a ser el valor a pronosticar, sino que va a ser el valor de los residuos. Entonces, es como si nosotros cogiéramos el modelo de regresión que tiene una pendiente y lo aplanáramos para que nos quede paralelo al eje X. Cuando lo hacemos vamos a encontrar lo siguiente. Entonces voy a hacer esto y voy a hacer este gráfico y acá encontramos lo siguiente. Ustedes me preguntan, ese modelo, perdón, ¿esos residuos son homocedásticos? No. Noten que al principio del valor de X tenemos estas varianzas y a medida que nos alejamos ya las varianzas se empiezan a cambiar. Noten que ahí las varianzas son más grandes por aquí, por acá son más pequeñas. Me refiero a ese rango de Y. Entonces, ahí no se está cumpliendo este supuesto de heterocedasticidad. Afortunadamente para nosotros, los gráficos de residuales nos ayudan a identificar transformaciones que podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, si un gráfico de residuales tuviera este comportamiento cónico, uno podría decir, bueno, entonces le puedo sacar la raíz a mi variable independiente y seguramente podríamos convertir los datos de manera que si vuelva eso un ruido blanco con homocedasticidad. O si tiene este comportamiento de aquí, pues yo podría pensar que hay una curvatura y podría utilizar una regresión polinómica o una exponencial para poder ajustar los datos. O en este caso, que puede haber dos comportamientos diferentes, bueno, puede que exista una tercera variable que me separe los datos en dos categorías y me ayude a ajustar mejor el modelo. Entonces, la gráfica de los residuales nos ayuda muchas veces a identificar si puedo hacer transformaciones en los datos. Entonces, volviendo a este ejemplo, si yo convierto el valor de X que utilicé acá, que fue solamente el precio comercial, y lo convierto también en logaritmo, noten que ese gráfico de residuales ya mejoró. O sea, puede que no sea una homocedasticidad perfecta, pero es más homocedástico que el anterior, 1000 veces, ¿cierto? Y pues si miramos ya los valores, pues este tenía un valor R cuadrado normalito. Noten que yo estoy mirando una regresión lineal simple del 49.8%, en cambio este tiene una del 90%, ¿sí? Entonces, vean que solamente revisando supuestos del modelo o mirando otras cosas adicionales al R cuadrado, podemos tomar decisiones sobre el modelo. Que digamos que es lo que quería mostrar un poco en esta charla. Ya vamos terminando para poder pasar como al tema de preguntas, ojalá no me corchen, pero vamos a hablar de un tema que es la multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad? Yo coloco un ejemplo muy bobo cuando lo doy en clase, pero pues me gusta porque me parece que es muy ilustrativo. La multicolinealidad tiene que ver con la correlación entre las variables independientes. O sea, uno quiere que mis variables X, las independientes, me expliquen mucho a Y, pero uno no quiere que las X entre ellas se autoexpliquen, porque eso es como tener información redundante. Entonces, cuando yo lo explico en clase, lo digo de la siguiente manera. Yo empecé a dar clase y resulta que yo doy la clase pues yo realmente doy clase al mediodía, entonces yo doy de 12 a 1 o de 12 a 2 dependiendo del día. Entonces yo empecé mi clase y a las 12:05, digamos en épocas de no pandemia,
entraba un estudiante, Gómez, porque entró tarde a clase. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo venía en un bus urbano y resulta que hay un trancón entrando a la universidad porque hubo un accidente. Y yo, bueno, continúe y ya, sigo dando mi clase. Y resulta que a las 12:10 me entró una estudiante. Entonces yo, López, ¿qué pasó? Porque llegó tarde. Es que, profe, lo que pasa es que hubo un accidente llegando a la universidad. Una camioneta le dio a una moto y pues digamos que quedó entre los dos carriles y pues cuando llegó la ambulancia pues no había forma de pasar y pues me tocó bajarme del bus en medicina y me tocó bajar caminando. Y yo, bueno, continué y sigamos dando clase. Entonces, entre los dos estudiantes, ¿quién me dio más información? Pues la estudiante me dio más información. Me dijo lo que ya me había dicho el primero, pero me dio más datos. Y a eso se refiere la multicolinialidad, de que yo muchas veces tengo variables que me sobran porque hay otras que me dicen más que la anterior. Entonces, o incluso que me dicen lo mismo. Entonces, si me dicen lo mismo, ¿para qué las voy a utilizar a todas? Utilice una, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo es, yo voy a pronosticar los gastos de los hogares colombianos con respecto a los ingresos en valor bruto y los ingresos en cantidad de salario mínimo legales vigentes. Pues esa es la misma variable, pues tiene otra dimensión, pero es la misma variable porque es la variable A dividido un factor y la convierte en la variable B. Y eso hace que sean multicolineales, tiene una correlación perfecta de 1. Entonces, yo no voy a meter los dos, meto una. Incluso si meto las dos, estoy seguro de que no lo va a sacar, puede que no le converja. Porque pues al tener la misma variable 2 veces puede que no converja y le saque unos errores ahí en los coeficientes. Entonces, por eso no debemos de tener multicolinealidad, porque afecta a los modelos y la multicolinealidad en síntesis es tener información redundante en las variables independientes. Entonces, ¿yo cómo puedo revisar la multicolinealidad? Yo la puedo revisar a través de una matriz de correlación. Entonces, aquí para esta parte, si voy a usar otro set de datos, voy a usar el MPCARS, que también les dije que seguramente lo conocen, que son estos como 32 vehículos que tienen el valor de las millas por galón, la cantidad de caballos de fuerza, el desplazamiento de los ejes, bueno, entre otras, la cantidad de la transmisión, entre otras, esa es la que vamos a utilizar. Entonces, sé nuestros datos. Bueno, y cuando llego a una matriz de correlación, me sale esto. Y yo la puedo sacar en variedad de colores, sabores y como la quiera ver más bonita, ¿cierto? Pues la puedo calcular con colores, simplemente el valor, bueno, píntamela de acuerdo a esto. Pero entonces, aquí lo que nosotros revisamos es que, suponiendo que yo quisiera pronosticar MPG, o sea, que MPG sea mi variable Y, el resto serían las variables X, las independientes. Entonces, ejemplo, voy a verme a un caso bien marcado. La variable CIL, que es cilindros, contra el desplazamiento de los ejes, tiene una correlación positiva de 0.9. Quiere decir de que cilindros está correlacionado con DISP en gran medida. Entonces, si yo sé que están muy correlacionadas, ¿para qué voy a meter las dos dentro de un modelo de regresión para pronosticar MPG? Quédese con una. Ahora, ¿cuál es el criterio para decir con cuál? Pues mire entre esas dos cuál mejor explica y quédese con esa, la otra la desecha. Entonces, entre SIL y MPG, pues incluso tienen un valor muy similar, pero entonces entre SIL y MPG, perdón, entre SIL y DISP, la que más explica a MPG es SIL. Entonces, pues, deseche a DISP, porque SIL explica un poco más que DISP, y entre SIL y DISP hay multicolinealidad. Entonces, noten que yo puedo incluso empezar a tener decisiones sobre el modelo de regresión, incluso antes de ajustar el modelo de regresión. Yo no lo he ajustado, ¿cierto? Pero sin ajustarlo ya sé que tengo un problema de multicolinealidad. Entonces, esos son como los temas que quería mostrarles. Bueno, nunca hice un pronóstico, esto queda aquí metido. Yo cuando hago un pronóstico, pues simplemente ya, después de que pasé todas las pruebas, pues ya, por fin llegué a un modelo, o sea, una hora con 3 variables y apenas llegué a un modelo, listo, llegué a un modelo, es bueno. Entonces voy a hacer pronóstico, pues ya simplemente hago la predicción.
Ahí utilicé una predicción utilizando los mismos datos del valor del primero al quinto dato. Pero quiero traerles simplemente algo que no pueden perder de vista. Este es el modelo 5. Y si vamos al modelo 5 que yo hice, fue el de por acá. El modelo 5 es que el logaritmo del precio de venta explicado por el logaritmo del precio comercial. Entonces, este pronóstico, cuando yo lo haga, noten que yo metí el logaritmo de X para pronosticarlo o para hacer una estimación. Pero el valor que está acá también está en logaritmo. Entonces, yo tengo que hacer la inversa para poder llegar a mi variable original. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes hacen conversiones de los datos, esas conversiones las tienen que tener presentes cuando hagan la estimación, tanto para las X como para la Y. Bueno, entonces ahí dice gracias, pero no he terminado ya casi. Entonces, pues overwhelming, pues es mucha información, sí, pero tampoco es toda. Hay otros modelos que yo puedo utilizar dentro del mismo campo de la regresión lineal múltiple, que es, por ejemplo, cuando yo tengo demasiadas variables, pues yo puedo utilizar métodos para empezar a racionalizar mi modelo y tener menos variables. Uno de ellos son el modelo stepwise o el modelo por pasos, donde yo lo que hago es aplicar heurísticas que me permiten ir eligiendo paso a paso las variables que voy a utilizar, pero eso da para otra charla. Y también está la regresión lazo, la lazo regression, que son, se me fue el nombre, utiliza regularizadores, se me olvidó la palabra técnica, pero lo que hace es que uno le mete unas variables artificiales al modelo con unos pesos de forma de que él me empiece a castigar ciertas variables para que el modelo no tenga tantas variables y sea más ajustado. Entonces, ese tipo de modelamientos también se pueden hacer con regresión lineal. Pero pues digamos que eso da para otra charla completa realmente. Y hay más, pues hay regresión logística, que es cuando mi variable de salida ya no es la variable cuantitativa, sino que es una variable de clasificación, que también pues digamos que son muy útiles en los modelos de Machine Learning o inteligencia artificial, porque son los que nos ayudan a realmente a darle, pues, a tratar de que con los datos yo pueda decir si una categoría está presente o no está presente. Yo hace mucho tiempo ayudé a un profesor que estaba pues, en un tema de doctorado. Él me pidió ayuda haciendo una regresión de logística, y lo que hicimos fue, por ejemplo, de acuerdo a unas medidas que tenían de una red pues, de las variables sociodemográficas de una población, mirar si esa persona iba a tener alto o bajo consumo de agua. Digamos que eso se hizo a través de un modelo de regresión logística. Hay otros modelos de clasificación que no están basados en la regresión, pero digamos que este es el que se basa en la regresión. Entonces, me disculpan por la cantidad de temas. Espero que realmente haya sido útil para ustedes, pero también entiendan de que yo les acabé de meter todo un semestre de regresión en 1 hora y 1 hora y cuarto. Entonces es mucho, pero el mensaje es simplemente que recuerden, y se los dije al principio, cualquier modelo que ustedes utilicen de ciencia de datos, de machine learning, de inteligencia artificial, muchos de ellos están basados en estadística inferencial incluso, o la mayoría en estadística inferencial, y que de esos modelos todos tienen una serie de supuestos que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, que yo quiero aprender a hacer regresión logística, súper, pero revise sus supuestos. La regresión logística tiene unos supuestos. Incluso les digo, la regresión logística no tiene R cuadrado. Ahí hay otras medidas de utilidad diferentes, que es lo que de pronto ustedes ya conocen, es estas de las matrices de confusión, ¿cierto? Y en la curva ROC, el área bajo la curva UC, pero bueno. Son temas que hay que mirar más allá del modelo. O sea, yo le puedo yo puedo saberme los códigos del Python o del R, o utilizar un SPSS para, hágame una regresión logística con estos datos, hágame una regresión múltiple con estos datos. Pero hay más allá de lo que él me arroja, que es lo que ya nosotros tenemos que empezar a mirar. O sea, el modelo per se no es bueno.
El modelo es una herramienta, pero recuerde que finalmente esa herramienta, nosotros somos los que estamos tomando la decisión sobre el modelo. Bueno, quitando los modelos que nos mostraba Julián hace 8 o 15 días que están basados en redes neuronales y que pues la red aprende sola, pero eso es otro tipo de modelamientos diferentes, y también pues también tendríamos que revisar cuál es la precisión de esos modelos. Pero lo que me refiero es, si vamos a utilizar modelos, y pues qué pena que sea tan redundante, modelos que están basados en la estadística, recuerden que todo eso tiene supuestos. Incluso hay todo un mundo de modelos estadísticos cuando los datos no se comportan normales, que son los famosos modelos no paramétricos. O sea, casi todo lo que nosotros aprendemos clásicos son modelos paramétricos y casi siempre hacen asunciones sobre que los datos tienen un comportamiento bajo la curva normal. Pero eso muchas veces no se da, y hay otro mundo que es la estadística no paramétrica que tendríamos que también entrar a estudiar. Entonces, si hay una prueba nueva para la paramétrica, hay un Kruskal-Wallis para lo no paramétrico, y así sucesivamente con varios modelos. Entonces, Carlos, ahora sí le devuelvo el uso de la palabra para las preguntas. Ojalá no me corchen los compañeros que me están acompañando en la charla. Listo, Delany, excelente. Muchas gracias por esa explicación tan magistral sobre estos temas, sobre estos modelos. Hace un rato alguien había preguntado que cómo se llamaba el aplicativo que habías mostrado inicialmente, donde podrías variar los parámetros como de las regresiones. Y por otro lado, damos inicio a esta rondita de preguntas. Si hay preguntas, pueden habilitar el micrófono o también las pueden escribir por el chat. Entonces, por ahora no hay preguntas, pero está el micrófono abierto para formularlas. Buenas noches para todos. Mi nombre es David. Me pareció excelente la charla, pues no manejo muy bien el tema. Yo soy egresado a la UTP de mecatrónica, ahí no vemos mucho de estadística, pero muy interesante. Más que preguntas, quería como saber si ustedes orientan cursos sobre el tema, que obviamente que sean certificados. Bueno, yo creo que esa pregunta yo se la puedo hacer a Carlos o al decano si todavía está, porque digamos que yo estos cursos sí los doy, pero ya dentro del programa de pregrado, ¿cierto? Incluso no tengo problema en compartir información del curso, pero ya certificados, ahí sí había que hacer un proceso como más de extensión. Entonces, no sé, Carlos, ahí sí te devuelvo la pregunta como a ti. Listo, Delany. No, excusar al ingeniero Alexander Molina, decano de la facultad, que se tuvo que retirar ahora del espacio por un motivo familiar que se le presentó. Y bueno, frente a la pregunta, como dice Delany, pues habría que analizar desde la facultad la posibilidad de dar apertura a algún curso de extensión, ya sea sobre estadística inferencial o sobre modelos de regresión o sobre machine learning, que tengo entendido en algún momento se han dado cursos sobre temas muy específicos, pero la universidad como tal y la facultad tienen la potestad de formular dicho tipo de cursos. De pronto, ¿alguna otra pregunta sobre los temas que nos mostró Delany? ¿El ingeniero Delany tiene algún libro de autoría de él sobre el tema? No, qué rico. No, realmente no tengo publicaciones en ese sentido, pero sí a través de Carlos, pues a los asistentes podría recomendar cierta literatura que me parece muy clara sobre el tema. E incluso en la primera diapositiva, que pues igual se las vamos a compartir, hay mucho del material que les compartí hoy, está en el libro de William Mendenhall, que se llama Introducción a la probabilidad de la estadística. Entonces, digamos que ese libro pues ahí es muy bueno de consulta, y pues yo también podría recomendarle otros material bibliográfico, pues incluso no necesariamente libros, sino por ejemplo
blogs o cosas donde ya podemos ver esto más aplicado tanto en R como en Python, pero digamos que no, digamos de mi autoría no tengo. Pero muchas gracias por la pregunta. Listo, Delany, muchas gracias. De pronto, ¿alguien más desea preguntar algo? Carlos, buenas tardes. Muy buenas noches, profesor Julián David, bien pueda. Buenas noches, Carlos. Delany, muchísimas gracias. Buenas noches para ti también y para todos. Delany, muchas gracias por la charla muy ilustrativa. Te quería preguntar una cosa que siempre he tenido la duda. Yo creo que tú eres una de las personas que maneja los indicadores y la estadística de la universidad. Y te quería preguntar de estas técnicas que nos has mostrado hoy, ¿cuáles se suelen emplear o cuáles dentro de tu quehacer normal sueles manejar para generar estos tableros de mando que vemos en la página de estadística? ¿O cuáles de estas técnicas se suelen emplear para poder modelar los fenómenos que pasan al interior de la universidad? Bueno, Julián, muchas gracias por la pregunta. Yo creo bueno, ahí hay varias cosas que puedo compartir. Yo voy a compartir pantalla otra vez para pues de pronto ilustrar un poco más de lo que pregunta el profesor Julián. Hay una página de la universidad que se llama estadísticas.utp.edu.co donde hay una serie de, digamos, de tableros, dashboards, para así puedo decir que son dashboards, sobre el tema de las estadísticas institucionales. Esta herramienta en particular, pues sí está montada sobre una herramienta de inteligencia de negocios de Oracle que la universidad tiene adquirida, pero pues digamos que nosotros, perdón, eso está mirando un año que todavía no ha arrancado, qué pena. Entonces, digamos que nosotros, desde lo que yo hago dentro de la universidad, pues está el tema pues, de tener las estadísticas pues, digamos, para toda la comunidad universitaria y pues la sociedad civil tenga acceso a ellas. Esta la hacemos a través de esa herramienta de Oracle, pero no es porque sea la mejor. Digamos que hay muchas herramientas, incluso gratis. Digamos, a mí me gusta mucho trabajar en R, entonces digamos que lo que uno podría homologar a esto en R es el Shiny o el Dash. Pues el Dash es una herramienta que está también en Python y digamos el Dash funciona para R y para Python. Lo que hay que entender sobre este tema de los dashboards es que siempre hay dos elementos. Hay un modelo de datos y hay ya como un front de visualización. El modelo de datos pues, es el que alimenta esto y esto es la parte visual. Y digamos que no necesariamente hay que tener una herramienta, incluso hay otras, de Microsoft tiene el Power BI, Google tiene Google Data Studio, pues incluso es de acceso libre. Entonces, si ustedes quieren hacer tableros, lo pueden hacer a través de cualquiera de esas herramientas. A mí me gusta mucho el R porque, digamos que como estoy en la parte más estadística, pues me parece que para el tema de manipulación, lo que es el data wrangling, que es arreglar los datos, me parece que es pues muy rápido, pero no quiere decir que en Python no se pueda hacer, se puede hacer. Y pues el tema de la visualización, pues es totalmente compatible con cualquiera de estos dos, el R o el Python, y me parece que incluso pueden ser mejores que estos, porque pues aquí hay un tema de que yo puedo hacer lo que me permite hacer el software. Pero cuando yo trabajo en Python o en R, pues ya el límite es prácticamente la imaginación. Ahora, frente a modelos estadísticos que utilicemos, nosotros hemos venido trabajando de la mano con el Observatorio Social, que es el observatorio que reside en la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, y ellos con ellos hemos hecho ciertos modelamientos interesantes. Hace un par de años hicimos unos análisis factoriales para revisar el tema de deserción de estudiantes de primer semestre, cuáles eran los factores que más, digamos que más tenían influencia dentro de la deserción, y encontramos resultados muy particulares. Hay unos temas que van más allá de modelos estadísticos, sino de modelos de visualización, como los que nos mostraba Alexis hace yo creo que hace un mes y pedacito, donde uno podría empezar a mirar cómo son los movimientos internos dentro de los diferentes programas académicos de la universidad. También ese modelo no lo hemos terminado, pero pues quiero hablar del ARSI, hablando de pronto me animo a terminarlo. Estábamos haciendo un modelo de clasificación
para estudiantes de acuerdo a sus condiciones para saber si de pronto era muy susceptible o no muy susceptible de desertar, y este modelo pues poder pasárselo justamente a las personas de bienestar para el seguimiento dentro del programa de acompañamiento integral. Entonces digamos que yo creo que es más lo que hay por hacer, Julián, y creo que también la invitación incluso a la Facultad de Ingeniería a través del ingeniero Carlos Andrés, el decano, han estado como muy interesados en usar datos de la universidad para hacer ese tipo de modelamientos y identificar patrones en los datos. Yo creería que antes es más lo que hay por hacer, pero realmente yo creería que todas las técnicas estadísticas pueden aplicarse de acuerdo al fenómeno y de alguna manera podríamos utilizarlas para poder hacerlo. Yo creo que aquí el tema es que faltan manos para poder hacer más, pero ahí es donde tenemos que hacer las asociaciones con los grupos de investigación, con los semilleros, para empezar a impulsar un poco más esto. No sé, Juli, si contesté la pregunta o me fui por la rama. Sí, Delany, no, perfecto, muchísimas gracias, te lo agradezco. Delany, yo quisiera hacer una pregunta, y es cuando se tiene un fenómeno y se está tratando de empezar la adquisición de datos para poder modelar ese fenómeno, y se hace una adquisición, por decirlo así, de variables a través de una encuesta que se diseña. ¿Cómo empezamos nosotros a tomar esa decisión de por cuál modelo nos vamos? ¿El consejo sería implementar múltiples modelos cuando se trata de regresiones, o cómo damos ese paso? Bueno, yo creería que ahí hay temas que son importantes mencionar. Generalmente cuando nosotros hablamos de instrumentos de recolección tipo encuesta, la mayoría de las variables que nosotros recogemos terminan volviéndose variables categóricas, ¿cierto? Porque uno generalmente parametriza las encuestas para tener como acotados las respuestas en ciertas categorías, por ejemplo, el sexo, el estatus socioeconómico del que viene, por ejemplo, en el caso del estudiante, en el caso de que fuera de estudiantes, por decir algo, qué programa académico es el que estudia. Noten que uno termina volviendo mucho variables categóricas y pocas variables cuantitativas. Variables cuantitativas porque terminarían siendo las variables, por ejemplo, cómo fue notas de matemáticas en el colegio, o si ya está dentro de la universidad, cómo fue su promedio en el primer semestre, cuántas variables ve, cuántas asignaturas de pronto aprobé o cuántas cancelé. Entonces noten que cuando hacemos instrumentos, pues nosotros también ese instrumento nos va incluso, yo no digo que orientando, incluso nos va es más bien limitando al tipo de modelos que yo puedo utilizar. Entonces, hay que entender que dentro del tema de los modelos de predicción, pues tenemos modelos clasificatorios o modelos que nos buscan un pronóstico de una variable cuantitativa, y dependiendo de eso que nosotros queramos, pues ahí es donde vamos mirando qué modelos podemos usar. Entonces, si es un problema donde la variable de salida es una variable numérica, pues yo ya miro qué modelos de regresión, o me puedo ir por redes neuronales como explicó Julián hace poco, o puedo irme simplemente por modelos de inferencia estadística. Cuando yo ya hablo de que yo quiero saber la propensión que tiene alguien a, digamos, a ser desertor, por decir algo, un ejemplo, entonces yo ya estoy mirando más modelos de clasificación, donde ya encuentro una variable, incluso regresión logística, encuentro el tema de los vecinos cercanos, encuentro el tema de árboles de decisión o de random forest. También las redes neuronales ahí nos pueden servir. Entonces yo creería que las variables mismas nos dicen, o más bien el objetivo del estudio nos dice qué es lo que yo quiero. Y las variables muchas veces también nos limitan a qué puedo utilizar. Entonces, o incluso yo no quiero hacer un modelo predictivo, yo quiero hacer un modelo más bien como un modelo que me oriente, un modelo explicativo. Yo me puedo ir por un tema de reducción de factorial que me ayude a comprender la relación entre las variables, sin querer decir de que esto me va a generar una predicción o un pronóstico de algo. Entonces, yo creo
Carlos, que la respuesta es más empaparse de un poco de los modelos que existen y de acuerdo al objetivo que usted tenga con la variable de salida, empezar a investigarlos. Entonces, yo creo que uno termina aprendiendo los modelos usándolos, ¿cierto? Y para poder usarlos hay que chocarse contra ellos. Digamos que incluso en un modelo tan, digamos, como tan simple como puede ser el de la regresión, nosotros podemos encontrar tanto de largo como de ancho. Entonces yo creo que más bien es hacer una revisión de qué tantos modelos existen, a qué le aplican, cuál es su objetivo, y de acuerdo a eso, pues ya uno mira cuáles puede probar. Y pues digamos que realmente uno termina probando mucho, ¿cierto? O sea, si yo hago modelo de clasificación, pues pruebe varios modelos de clasificación a ver cuál le ajusta mejor, ¿cierto? Pero sí termina siendo, como en cualquier método científico, un tema de ensayo, error y comparación de cuál es la mejor alternativa. Buenas noches, Delay. ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? A ver, muy interesante el tema que expones. Y digamos que eso es un tema que en el programa de tecnología, en algunas asignaturas, especialmente de distribución, miramos en lo que tiene que ver con los modelos de ajuste para uno mirar cómo es el comportamiento de una carga eléctrica como tal en los posibles consumos o posibles cargas que uno pueda conectar a un sistema de distribución. Tú hacías una exposición de efectivamente de estrellarse con muchos modelos. ¿Cuántos? Porque es que, digamos que los que no estamos en ese campo de estudio como lo estás tú, pues nos hace bastante difícil. Uno normalmente, digamos, explica, digamos, los modelos de proyección y demás, y al diagnóstico de cómo crece una carga en el tiempo. Entonces uno arranca con el modelo lineal, después por el modelo polinomial, el modelo logarítmico, el exponencial, y lo que tú decías, se estrella uno, por ejemplo, cuando uno va de un modelo lineal a un modelo cuadrático y aumenta el modelo del exponencial, pues ve que en un momento determinado la proyección que tiene ese modelo disminuye el R cuadrado, pero en un momento determinado el cambio brusco de datos hace que la predicción de ese modelo esté por fuera de los valores incluso de la tabla inicial que usted tenía de los datos para hacer esa forma de entender cómo se comporta la variable en el tiempo. Entonces, sí me dejó pues como una duda así grandísima, ¿cuántos modelos tiene uno que estrellarse? O sea, ¿cuál es el camino a seguir para uno, digamos, en un momento determinado, seguir esa ruta que usted encontró? Porque queda como bastante difícil para los que no estamos en el tema. Muchísimas gracias. Gracias, profe, por la pregunta. Yo creería, bueno, ahí usted plantea algo que de pronto me parece importante hablar y yo de pronto lo pasé muy rápido por allí. Cuando usted me dice que utiliza un modelo, por ejemplo, exponencial y que ya se le empiezan a salir los valores de lo esperado o incluso de la tabla inicial, y esto puede verse justamente cuando nosotros utilizamos modelos que ya son curvos, esas curvaturas pueden ser como muy abruptas en algún momento. Entonces, recuerden que yo les decía ahorita en algún momento de la charla que tratar de que cuando hiciéramos modelos de regresión, no salirnos del dominio de los datos, del dominio de X, porque cuando yo hago extrapolación, pues empiezo a tener unos intervalos de confianza, unos márgenes de error muy grandes. Pero esos márgenes de error se vuelven incluso más grandes cuando utilizamos modelos curvos, porque si ustedes, yo creo que me estoy extendiendo mucho, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Hay una gráfica muy diciente. Digamos que si yo tengo,
espera que esto está muy chiquito. Yo tengo estos datos que se comportan de esta manera, pero resulta que si yo de pronto en mi muestra solamente tengo esta parte de los datos, yo podría pensar que con un modelo de regresión lineal estoy ajustando bien sobre esta zona, ¿cierto? Pero realmente el comportamiento es diferente. Entonces lo mismo pasa con un modelo de curvatura. ¿Qué tal que yo tenga un modelo de curvatura que sea de este tipo y me pronostica o me ajusta muy bien en esta zona, pero en esta otra zona de la tabla que no conozco, no ajusta mal? Entonces, por eso siempre les decía ahorita, si usted va a hacer pronósticos, trate de que sea en el dominio de los datos. Y si se va a alejar, trate de no alejarse mucho. Profe, y lastimosamente yo creo que no tengo una respuesta precisa para su pregunta. Yo creería que ahí lo importante es conocer, así sea muy superficialmente, los tipos de modelos que hay y digamos que con ese conocimiento superficial ver que hay una potencialidad de poder aplicarlos a mi problema, pero ya los abordo en profundidad a medida que los voy necesitando, porque pues, no todos los modelos se pueden abordar al tiempo. Incluso yo les soy totalmente sincero, yo sé que existen los modelos de Random Forest y de árboles de decisión, los medios sé interpretar cuando los veo, pero yo nunca he hecho un árbol de decisión, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, yo lo confieso, pero por lo menos sé que está ahí y trataría algún día que vea la necesidad de tratar de aplicarlo y estrellarme contra él. Pero lastimosamente no tengo como una respuesta exacta. Yo creo que ahí sí es un poco de, digamos, de conocerle la superficie del río y a medida que voy necesitando voy mirando la profundidad, porque pues es difícil, es demasiado lo que hay ya, o sea, es demasiadas técnicas que existen, hay muchas cantidades de variables de diferente tipo y lastimosamente no nos alcanza la vida para conocerlos todos. Pero yo creo que esa es como la mejor respuesta que puedo dar, aunque sé que no respondí la pregunta. No, tranquilo, no hay problema. La idea aquí era más o menos tener una opinión tuya frente a lo que se va uno a enfrentar, porque es que, digamos, en esto de uno mirar cómo es el comportamiento de una carga en el tiempo, lo que tú mostrabas, digamos, en semi-intervalos del intervalo completo, ¿no? Tener un intervalo completo que inicia con valores bajos, va hasta valores positivos, puede llegar a valores cero e incluso llegar a valores negativos en un modelo curvo. Cuando uno intenta hacer esto con un modelo lineal, pues es imposible. Entonces ya toca meterse con modelos polinomiales, pero el problema del modelo polinomial es que en esos cambios asintóticos, pues él tiene un comportamiento, digamos, dinámico e intenta seguir, digamos, la forma de la tendencia de los datos. Entonces nos van a dar respuestas por fuera de los datos que tenemos inicialmente de la tabla. No, era más o menos tratar de orientarme, porque uno al estudiante pues intenta mostrarle que hay forma de usted, digamos, estudiar, de conocer el valor de una carga, no yéndose muy lejos de los valores que conoces, ¿sí? Es cierto, pero sí dentro del modelo, dentro de los datos que tiene, digamos, en un momento determinado, poder calcular algunos variables que le permitan evaluar el comportamiento de la carga. Entonces, era básicamente eso. De todos modos, muchísimas gracias. Tu exposición me gustó mucho y te agradezco mucho tu respuesta. Carlos Andrés, muy amable. Con mucho gusto, profe. Muchas gracias a todas y todos ustedes por participar de estos espacios que para la facultad son tan importantes en términos de que podamos avanzar en eso, profe, en la comprensión de los diferentes modelos y tendencias que hay hoy con la industria 4.0, con la ciencia de datos, con la inteligencia artificial, con todo pues lo que hay implícito, el machine learning, el deep learning,
Y todas estas técnicas que sin duda nos pueden ayudar a mejorar también los procesos, optimizar nuestros procesos de redes, de planeamiento, a partir del análisis de datos. Muchas veces uno simplemente, como ya se mencionaba, hace el análisis con base en el R cuadrado y si le dio por encima de 0.9 sale para pintura, pero hay allí otras cosas que también Eso se fue deberían víctima usted, analizar. Carlitos, ¿no? De eso Y fue pues, víctima. Oiga, y Carlos, 0.9 es muy ideal. Yo realmente muero de 0.6 para arriba ya y me dio algo. 0.9 sale en los libros. me acuerdo de los modelos que nos ponía a hacer el profe en los parciales Pero siempre les bueno, advertía, Carlitos, que era un mundo, ¿no? Que era un mundo, sí, ¿no? claro. Es Era un un mundo. mundo que es bastante amplio y que es bastante interesante porque pues lo que la ciencia de datos nos permite precisamente es eso, buscar soluciones a problemáticas que tenemos no solamente en el ámbito de la ingeniería, sino también en el ámbito social, y esa es como la idea de la decanatura, poder avanzar en ello y poder incentivar a que las personas se metan en esto. En realidad, para Delany llegar a lo que nos mostró hoy, necesitó hacer demasiadas cosas, estudiar muchísimo, no solamente los modelos de regresión, sino también el análisis exploratorio de datos, la limpieza de esos datos para que se puedan explorar bien. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, ya terminaríamos por acá. Carlitos, muchas gracias. Un abrazo por Con el mucho gusto, espacio. profe. Qué gusto verlo por aquí nuevamente. Gracias, Carlitos. Muy amable. Un abrazo para Por el chat, ahí por el chat, yo les compartí un enlace de Google Drive. Ese enlace contiene el contenido de una especialización en ciencia de datos que oferta la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos a través de la plataforma Coursera, y que, digamos, en este tiempo de licencia tuve la oportunidad de realizar, de estudiar. Yo descargué el contenido, lo puse ahí en el link de Drive para que lo puedan revisar. Están los 10 cursos completos, hay un curso completo para análisis de regresión. Para previamente llegar a él hay que ver el curso de inferencia estadística y posteriormente está el curso de Machine Learning. Entonces uno va avanzando y, digamos, el curso o los cursos lo van guiando a uno también sobre las diferencias en los modelos, para qué se usa cada tipo de modelos, y puede ser interesante que lo revisen. Todos los cursos son en R. Entonces también es una oportunidad magnífica para que nos aventuremos a experimentar lo que es R y Python, dos herramientas tan poderosas para programar y para poder, digamos, llevar a la práctica todos estos modelos tan importantes en software libre, que es algo pues allí de recalcar, porque muchos otros software son supremamente buenísimos, pero muchas veces para hacer análisis ya tan complejos tenemos que pagar licencias, y pues esto es un plus, trabajar en software libre. Muchas gracias por asistir a este espacio. Nos seguiremos viendo. Trataremos de convocar un último espacio para cerrar el semestre, entonces por ahí de pronto los estamos intenciando nuevamente con correos y invitaciones. Delany, muchas gracias. De verdad que es un esfuerzo muy valioso y agradecemos mucho por el tiempo y la disposición para darnos este tema tan espectacular. Listo, Carlos, con mucho gusto. Y ahí en el chat les dejé el GitHub que les prometí con el material de lo que di en la charla, por si quieren acceder a él. Listo. Y fue con mucho gusto. Muchas gracias. Listo, Delany. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, que tengan una buena noche. Se cuidan mucho y cuidan mucho a sus familias.